el monstruo de las 7 cabezas y cada cabeza como un frente de ataque. Déjeme, ¿ya comenzó la grabación? Sí, muy bien. Entonces, para que ya estemos un poquito más tranquilos, relajaditos, para seguir avanzando con el tema. Espérenme. No, me lo pusiste al principio, a la página 41, por favor. Deje que me lo acomode en la página 41. Sí, es la 41, que se repite la diapositiva. O aquí la puedo adelantar yo, nada más que le tengo que dar varios picones. Aquí lo adelanto yo si quieres. Ahí va. Es hermano Norberto y hermana. ¿Qué barrio? ¿Puro qué? ¿San Rufles? Eso, no son de cualquier San Rafael, son de las cumbres de San Rafael. Muy bien. Aquí lo adelanto yo, no te preocupes, si quieres, ahí lo voy poniendo yo. Eso es todo lo que hemos venido viendo. Vamos a posicionarnos en la página para hoy. Ahí está. Ahí comenzamos hoy con el monstruo de las 7 cabezas, 7 frentes de ataque. Vamos al gráfico que estamos tratando de construir. Ya vimos la primera cabeza que representa al imperio egipcio y al monte palatino, monte fundacional de Roma, que representa esclavitud de la economía y en todos los sentidos la hipnosis de las multitudes para prostituir después las conciencias de las personas. Vimos la segunda cabeza el domingo pasado, que representa el imperio asirio, que es el monte Celio, que tiene que ver con la violencia, la expulsión y el hacer nada, quebrar la identidad de las personas, de las comunidades. Hoy vamos a ver la tercera cabeza, que representada por el imperio babilónico y el monte fundacional de Roma, el Capitolio, que representa a los arquitectos, las cabezas y la geometría mágica. Sobre eso vamos a hablar hoy. Así que tenemos mucha información, por lo tanto no voy a hacer resumen de lo anterior para avanzar con este asunto. Les traté de hacer una tabla donde puedan ver un poquito más ordenadamente sobre lo que vamos a estar trabajando. En la primera columna tenemos el monte, la cabeza o monte mostrados en Apocalipsis 17, que dice el monstruo de las 7 cabezas que viste son 7 montes, y luego en el siguiente verso dice, pero también son 7 reyes. 5 ya fueron, 1 es y el otro viene. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 17 me dice que son 7 montes, pero también me dice que son 7 reyes, estas 7 cabezas. En la segunda columna presento a los imperios que están representados ahí, el egipcio, el asirio, que ya lo vimos, babilónico, medo-persa, griego, romano, y luego viene el poder final representado por el anticristo. Y luego hice una correlación en Daniel 2 y Daniel 7, porque todos esos monstruos, ese monstruo y esas cabezas tienen una correlación en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, donde el imperio egipcio no está mencionado en Daniel, pero está relacionado con el monte palatino. El imperio asirio que vimos la semana pasada no está mencionado en Daniel, pero tiene que ver con el monte Celio. Pero aquí hice una vertical en negro, donde sí están los que están relacionados con Daniel. ¿Sí? Ya Babilonia, que lo vamos a ver hoy, ese sí está relacionado con Daniel, que es en Daniel 2, que es la estatua de oro, la cabeza, la gran estatua que su cabeza era de oro, la bestia es el león de Daniel 7,
La estatua está en Daniel 2 y las bestias están en Daniel 7. Todas estas relacionadas con la bestia de las 7 cabezas mencionadas en Apocalipsis. Y luego los medopersas, que en la estatua es la parte de plata, que es el pecho y los brazos, y la bestia en Daniel 7 es el oso, que se levanta más de un lado que del otro, por eso son dos imperios, el medo y el persa, la fusión donde un imperio fue más fuerte que el otro. Y luego la quinta cabeza es el griego, donde representa el área de bronce de la estatua, que es el vientre y los muslos, y la bestia es el leopardo. Y luego viene el imperio romano, sexta cabeza, que en la estatua es el hierro, y que representa que está a nivel de las piernas, y la bestia es la bestia terrible, que la define así nada más, no define cómo es. Y aquí se corta lo de las bestias hasta esta, porque en la séptima cabeza, que es el poder final o el anticristo, solo alude a la estatua, que es la parte de los pies, que es la mezcla de barro y hierro, donde viene una piedra no cortada de mano y le pega y la derriba, que representa a Jesucristo. Pero también estas bestias en Daniel 7 representan los 4 vientos que pelean en el mar, porque todo esto al final del día, Apocalipsis nos dice que estas bestias emergen del mar, y es la Babilonia, la gran ramera, la que está sentada sobre esa bestia, que tiene que ver con todo el dominio de las sociedades. Por eso no puedo dejar de tocar los asuntos sociales, los asuntos que la sociedad está viviendo o que ha vivido, porque está sentado sobre gentes. Entonces, el asunto es que esto tiene que ver con la gente, con lo que la gente está viviendo, ¿sí? Entonces, es un resumen rápido, los montes son con los que se relaciona. El Seit, aquí me faltó la S, la Z, mire, en la siguiente presentación lo corrijo. El Zeitgeist, que es el espíritu de la época, ya vimos en la primera representa la esclavitud, que han venido en el mundo periodos de esclavitud consecutivos, en los tiempos de Egipto, pero también los tiempos del crecimiento de Inglaterra, que se enriqueció a través del comercio de esclavos que llevaron a todo el mundo, construcción de barcos y comercio de esclavos. Y luego vimos la semana pasada el imperio asirio, que el Zeitgeist o representa ese espíritu de la época de violencia, de expulsión, de hacer nada, de acabar con la identidad de las naciones, representado por Asirio, pero que también ha tenido que ver con manifestaciones posteriores como en los tiempos de Hitler, que trató de acabar con el judaísmo y una forma violenta a través de la Segunda Guerra Mundial, tiempos de la Revolución Mexicana, que es una manifestación de esta cabeza a través de violencia, o lo que las personas al interior de sus familias viven en asuntos de violencia. Hoy vamos a hablar de la tercera cabeza, que es el imperio babilónico, y ya comienza la construcción. Comienza una era, aquí ahorita vamos a ver esto, una era por la cabeza. Babilonia representa a la cabeza de la estatua en Daniel capítulo 2, para que no perdamos de vista esto. Y está relacionado con el monte Capitolino, que lo vamos a ver más adelante, que Capitolino viene del latín caput. ¿Han escuchado la expresión caput, que significa cabeza? ¿Sí? Es el monte cabeza. O sea, esto nos lleva al inicio de una nueva era. Entonces, en el Zeitgeist nos lleva hacia tiempos o épocas donde se desatan arquitectos, donde hay cabezas, líderes, donde se tiene que hacer uso de la geometría mágica o de los trazos. Vamos a ver un poquito de eso. Los que saben de guerra espiritual ya han escuchado este asunto de geometría mágica y ese tipo de cosas, pero quizá no lo habían visto desde la perspectiva que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que abróchense los cinturones, preparen su espíritu, su cabecita, y vamos a trabajar con este asunto. Es el inicio de una nueva era, la tercera cabeza. ¿Sí? Y aquí tenemos un mapa de los montes fundacionales de Roma, el monte Aventino, el monte Celio lo vimos la semana pasada, el Esquilino lo hemos visto, el Capitolio lo vemos ahora, el Viminal y el Quirinal, y que los vamos a ver, vamos a ir viéndolos en las siguientes presentaciones. Comencemos con la tercera cabeza desde la analogía del monte. Acuérdense, estamos analizando cada cabeza haciendo una correlación, cabeza
con imperio y con monte y con el espíritu de la época o el Zeitgeist. Por eso es el trabajo que he venido haciendo es muy abrumador en el sentido de que tengo que estar trabajando mucho, buscando información, relacionando y buscando por todos lados. Entonces, de alguna manera es como que se van a aventar una materia, un curso específico para el análisis de Apocalipsis o de Daniel o de materia profética. El monte Capitolino literalmente significa cabeza, pero también significa el templo de Júpiter. Y Júpiter es el dios principal o el dios cabeza de los romanos, el dios principal. Pero no solo eso, sino que es el centro religioso y político. Es la base, es como decir aquí en México, Ciudad de México, donde está la base, el centro político, el centro económico y el centro religioso. En Ciudad de México está la Catedral Metropolitana, está la Basílica de la Lupe, está el Palacio Federal de Gobierno, o sea, el centro del país está ahí, ¿sí? El centro económico, político, religioso. Entonces, siempre están ahí por diseño, exactamente. Entonces, encontramos que es un centro, es una cabeza. No perdamos de vista esto. Pero no solo eso, sino que ahí en ese monte capitolino está la tríada capitolina que le llaman. La tríada capitolina son los 3 templos principales de Júpiter, aquí está en medio, se los puse en medio. Juno, aquí está en un lado, que es la esposa de Júpiter, y la diosa Minerva, que aquí está en el otro lado, que tiene que ver con la sabiduría, con la dirección, los que diseñan, los que direccionan, los que aconsejan, los que conducen los destinos, ¿sí? Porque siempre detrás de cada rey, de cada líder, de cada presidente, hay detrás consejeros. Esos van a ser relevantes para lo que vamos a hablar ahora. Hay un equipo de consejeros, los que están detrás. El poder detrás del trono son los consejeros. En David lo podemos ver, en la Biblia, cuando se le revelan a David y entonces los sabios, un sabio se fue, un consejero se fue con David y el otro se fue con Absalón. Y entonces David estratégicamente le dice al que se vino con él, devuélvete con Saúl y aconseja contra el otro. Da un consejo diferente al otro. Y cuando Absalón vio que que el consejo del otro era mejor, entonces el consejero que se quedó con él se agüitó y ya no quiso seguirle porque siguieron el consejo de aquel. Entonces, el papel de los consejeros es importante. Aquí está la tríada capitolina por diseño de 3. ¿Sí? Entonces, en la Ciudad de México podemos tener la catedral, que representaría de alguna manera la figura masculina, pero tenemos también la basílica, que representa la figura femenina. ¿Sí? Y luego viene todo el mundo de consejeros que está detrás, los que están debajo, los que están debajo de las plataformas, todo ese contexto que está ahí es muy relevante para todo este proceso. Entonces, sigamos avanzando sobre esa tercera cabeza ahora analizada contra el tercer imperio, que es Babilonia. Babilonia significa puerta de Dios, y las puertas son entradas y las puertas también son cabezas. Es donde están los líderes consejeros sentados en las ciudades, los ancianos, para juzgar y para aconsejar a las puertas de la ciudad. ¿Sí? Apocalipsis 17:5 nos muestra a Babilonia y dice, y en su frente un nombre escrito y un misterio. ¿Cuál era el misterio? Babilonia la grande, la madre de ¿qué? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aquí traté de construir el Babilonia con todas sus ramas y sus garras, porque hay un diseño en esto de que en medio de todo ese entramado de consejo, de asesoría, que está detrás por el espíritu de Minerva o los disque sabios, por eso los hijos de Dios, bueno, yo no uso el término hermenéutica, que cuando va uno a las escuelas bíblicas le enseñan a uno hermenéutica, ¿verdad? Porque hermenéutica viene de Hermes.
el consejero de los dioses, el dios griego Hermes. Entonces, yo no trabajo la hermenéutica por eso. Trabajo códigos de interpretación, pero no eso. Entonces, es muy interesante entender esos. En la escuela bíblica se enseñan en buena lid, no de mala, no que le enseñen uno de Hermes y ese tipo de cosas. Pero yo para evitar el uso de esto y tratar de entender con mayor profundidad los conceptos. Entonces, Babilonia es una ramera en el sentido de todas sus contrataciones, de todo el mundo de consejos, de alianzas, de todo lo que va construyendo alrededor para enredar, para meter, para mercar y todo. Porque al final de cuentas, en Apocalipsis, cuando me enseña el destino de Babilonia, se trataba de dinero. Comerciaba con piedras preciosas, con telas, con almas de hombres, comerciaba con todo. ¿Sí? El interés de, por ejemplo, de la Iglesia Católica, al no mostrar sus verdades, porque casi todos los sacerdotes saben que la aparición de la Virgen de Guadalupe es una mafufada, o sea, es una fumadota, es una tontería que se aventaron así nada más y le salió muy bien el tiro. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Entonces, ellos saben que los santos, que toda esa bola de basura es pura mentira. Pero ¿por qué no renuncian a ello? Porque hay mucho dinero detrás. O sea, todo esto mueve dinero. ¿Por qué los países, las ciudades, los municipios, los gobernantes cubren grandes manifestaciones, grandes procesiones, hasta promueven la cultura del Día de Muertos y de esto y de aquello? Porque aunque sea una tontera, aunque haya demonios detrás, al final del día siempre hay detrás dinero. ¿Sí? Ya la quitaron de corredentora. No, hombre, ¿cómo? Ya la bajaron. Siguiente. No cambió. Cambia. Espérenme. No quiere cambiar. ¿Por qué no cambias? Me lo cambian manualmente. Déjeme ver qué pasó. Porque sigue el tercer imperio desde la perspectiva del Zeitgeist. A ver si no se nos atoró por allá. Ahí está ya. Ya cambió. La tercera cabeza desde la perspectiva del Zeitgeist, el espíritu de la época. Acuérdese, Babilonia, entramados, Capitolino, cabeza, la tríada capitolina, los dioses principales, los consejeros detrás de ellos. Y aquí, en el espíritu de la época, lo relacionamos con Babel. Génesis 11:4, y dijeron, vamos y edifiquémonos, pero para edificarse tiene que hacer primero ¿qué? Un diseño. No puedes edificar sin diseño. Edifiquémonos una ciudad y una ¿qué? Y una torre, cuya cúspide, que en hebreo es Rosh, que significa cabeza, cuya cabeza llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos espacios sobre la faz de la tierra, la famosa torre de Babel, que está otra vez enfocándose a la cabeza. Está enfocándose a los diseños. Así que no perdamos de vista sobre este asunto, porque hay diseño detrás de todo esto, y vamos a llegar ahorita a hablar un poquito acerca de la geometría mágica, de las cabezas, de los diseños y todo este tipo de cosas. Siguiente. Entonces, el capitolino es una cabeza, ya dijimos que significa ¿qué? Cabeza, caput. Cabeza. ¿De qué estamos hablando aquí? De generaciones iniciadoras de un movimiento o de una época. No siempre hay iniciadores de movimientos.
Hay generaciones que levantan, vienen con carga de iniciadores de movimientos o diseñadores. Por ejemplo, el movimiento, ¿tienen frío? ¿Por qué no apagan el aire? Es que veo que se están tapando algunos. Sí, sí, apáguenlo. Ahí lo van a apagar. Veo que algunos se me están como arropando. Es que como aquí no me da. Gracias, señor. Es que ya están viejitas. Sí. La hermana Belén hasta se quitó el suéter y ellas tapándose. No en todo tiempo hay iniciadores de algo. Los iniciadores del comunismo en el mundo, social comunismo, que está emergiendo hoy en día, Carlos Marx, iniciador, mente trazadora, que escribe sus famosos tratados acerca del capital. Y entonces es el que siembra las bases del conflicto, del pleito entre los obreros y los ricos, que está volviendo a resurgir en el mundo, hacernos pensar que hay un pleito entre ricos y pobres, que los ricos son malos y los pobres son buenos. Son iniciadores de un movimiento. Entonces cada época del mundo ha tenido el iniciador de un movimiento. Entonces, hay que ir entendiendo esto. Por ejemplo, la iglesia ha tenido movimientos que le llamamos olas. Ana Méndez es una de las mentes diseñadoras que comienza a levantar diseños acerca de guerra espiritual, junto con Ronnie Chávez, que recibe un doctorado de una universidad de los Estados Unidos por su contribución al mundo acerca de el rescate o la muestra al mundo de lo que es la guerra espiritual y todo este proceso. Entonces, es interesante entender que ya después de que se levantan los iniciadores, los demás solo le damos seguimiento o trabajamos sobre lo que se construyó, pero siempre hay quienes inician algo en el mundo. Entonces, aquí hay que entender que si hablamos en el sentido negativo, son gente con mucha astucia y con mucha sagacidad. No van a seguir los patrones que ya estaban atrás. Secularmente se le llama personalidades disruptivas. Marcan el cambio de ruta de algo en el mundo y comienzan a hacer algo diferente y la gente comienza a tener cambios en la sociedad. Pero no todos tienen esas capacidades. La astucia, la sagacidad, de acuerdo al diseño de Dios, son diseñadores. Moisés es un diseñador. Moisés diseñó una nación con política, religión y milicia. Diseñó un tabernáculo, claro, recibido de Dios, pero es un diseñador. David es un diseñador de reino. Diseña una forma de adoración, una forma de gobierno y diseña un templo, del cual viene después su hijo Salomón a darle seguimiento y vienen los siguientes reyes, algunos a seguirlo y otros a hacerlo pedazos. Entonces podemos ir viendo la construcción de diseñadores, pero donde no todos son diseñadores. Sí me estoy explicando por dónde va este espíritu de la época. ¿Cómo van surgiendo diseñadores? Ahora, lo que yo he venido percibiendo de parte de Dios para la escuela que vamos a comenzar el año que entra es hacer una escuela generativa y no acumulativa, o sea, atreverme a levantar diseñadores y no a quienes sigan una forma o secuencia de un patrón determinado, sino construir diseñadores o despertarlos, que eso es completamente distinto a establecer una pista sobre la que se tiene que caminar. Forma un asunto distinto en este asunto. Entonces, Babilonia es un imperio diseñador, porque Babilonia es la madre de las hechicerías, la madre de la astrología en el mundo.
muy buenos en la lectura de los astros, y para leer los astros hay que entender de diseños. Acuérdense, yo, por ejemplo, voy y veo las estrellas y yo no sé ni quién es la osa mayor, ni la osa menor, ni quién sabe qué nombres tienen, pero si usted los busca en los manuales, en los libros, en fotografías, tienen trazos. Si les pone atención, tienen trazos porque son diseños. Entonces Babilonia le trazó al mundo diseños que hasta la fecha el mundo sigue. En la lectura del tarot, en la lectura de los astros, que hoy tienes a Venus alineado con quién sabe qué, y todo el procedimiento, que hay que ir entendiendo este asunto, porque cuando vemos las culturas antiguas, tienen mucha relación con el Génesis o con lo que la Biblia nos dice. ¿Y por qué la tiene? Porque de alguna manera Dios va mostrando diseños. El asunto es que los que atrapan esos diseños, si es un hijo de Dios, lo pasará limpio y para bendición. Y el que no es hijo de Dios lo pasará distorsionado y para maldición. Porque lo leen con ciertos defectos de daltonismo, confundiendo colores, lo leen con ciertos defectos de, ¿cómo se llaman cuando cambian las letras? Con dislexia o con calculexia, o sea, leen mal los diseños, los pervierten, los trastornan, y entonces las cosas se cambian. Por eso Abraham, cuando él nació en Ur de los Caldeos, que es donde emerge Babilonia, le leen su destino profético, según ellos, que era de maldición, que era de no tener descendencia, que ser un padre de maldad, y entonces él se casa con esa idea hasta que lo agarra el Señor y se lo lleva y lo saca, dice, y lo sube por sobre el cielo y lo pone a leer su diseño. Y cuando lee su diseño, entonces Dios le muestra que aquellos lo habían leído mal. Entonces es un tiempo de diseñadores del que estamos hablando, que es muy complejo que se levanten diseñadores. Pocas veces se levantan. Los diseñadores inician algo que va a ser disruptivo, que va a cambiar metodologías, va a cambiar teorías en el mundo, va a cambiar formas de ver y de pensar. La economía misma en el mundo ha tenido cambios. Se han levantado iniciadores que le han dado un giro a las economías mundiales, han cambiado para un lado y para el otro las cosas. Todas las profesiones las tienen. Entonces Babilonia permeó al mundo con esta capacidad de diseñador, de astrología, de adivinación, de idolatría, todo eso emergió de allá, por eso es la gran ramera. Entonces son diseños muy fuertes que siguieron hasta nuestros días. Aquí hay algo que tengo que mostrarle. Lo que venimos analizando de Daniel 2 y Daniel 7, Daniel 2 que es la estatua que sueña Nabucodonosor, y Daniel 7 donde se muestran las bestias, no se las muestran Dios no se las muestra a Daniel. Dios se las muestra a los reyes impíos. La mano escribiendo en el muro, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, no se la muestra a un profeta, se la muestra a Belsasar. Los 7 años de hambruna y 7 años de prosperidad, de abundancia y 7 de hambruna no se las mostró a José, se las mostró al faraón. Entonces yo acabo de descubrir algo que yo ya lo sabía, pero no lo había aterrizado como es. Dios muestra sus diseños a los líderes o a las cabezas. Así sean impíos. Así sea Nabucodonosor, así sea Faraón, así sea Belsasar, sea quien sea, Dios le muestra sus diseños para la nación o para el mundo. Cada gobernante aquí en México, por tradición, sea presidente municipal, gobernador o presidente de la nación, antes de tomar posesión tiene que presentar algo que se llama, si es a nivel federal, se llama Plan Nacional de Desarrollo. Si es estatal, Plan Estatal de Desarrollo, y si es municipal, Plan Municipal de Desarrollo, el PND.
eso en una materia yo lo aprendí a construir esos planes para hacer las políticas públicas. Pero él ya tiene que llegar presentándole a los diputados locales o federales cuál es su plan de desarrollo, sexenal o trienal. Para eso, estoy seguro que varios de ellos de alguna manera recibieron ciertos mensajes de Dios, ciertas direcciones para tratar de hacer un trazo. Porque yo conozco la construcción de los trazos de los planes de desarrollo federales, estatales, incluso hay cosas donde yo tengo que ir a consultarlas para hacer algunas cosas de las que yo tengo que trabajar para conocerlas. Estoy seguro que a algunos de ellos Dios les habló. ¿Cuál será la diferencia? O sea, no importa, aquí la cosa va a estar esta. De repente oramos que Dios levante gobernantes justos, ¿no? Que Dios levante a hijos de Dios como gobernantes. Quizá estamos cerrando y lo que Dios quiere levantar es a los Danieles, a los José, que no fueron gobernantes, pero fueron los consejeros detrás del trono. Porque la diferencia va a estar en los consejeros, que o lo distorsionan o le dan luz. Cuando Faraón tuvo el sueño, trajo a toda la bola de consejeros y no atinaron, hechiceros, magos, sabios, no atinaron. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, trae hechiceros, consejeros, magos y no atinaron. Hasta que viene el hombre de Dios, viene José y le dice así, 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 y le explica el plan de Dios. Le hace el trazo del diseño del plan de Dios. Le ayuda a entenderlo, porque le decía yo el otro día a Miriam, hablando de un gobernante, le digo, quizá este gobernante tenía buenas intenciones, pero estaba conduciendo a tumbos, tirando golpes, palos de ciego, como decimos, porque no tenía idea científica de lo que estaba haciendo. Llega un Daniel, explica el diseño a Nabucodonosor. Esta estatua, la cabeza eres tú, oh rey, y después de ti vendrá otro imperio de plata, y luego después de ti vendrá otro de bronce, y luego después vendrá otro de hierro, y luego vendrá otro de mezcla. Entonces viene toda una explicación de un proceso de diseños de Dios para las naciones en el mundo. Entonces, ese tipo de mentalidades que Dios levanta con diseño puede emerger de un impío, pero si tiene detrás a los consejeros correctos, le dará luz y le mostrará el diseño como es. Pero, ¿qué hubiera pasado si los adivinos, los magos, los hechiceros le explican el diseño a Nabucodonosor? O le explican el diseño a Faraón. Le pervierten el diseño. Porque en el fondo ellos no saben leerlo, porque Dios no va a revelarles de qué se trata. Ellos se darán una idea a medio de lo que se trata, pero no tendrán la revelación porque no tienen la luz de Dios. Y los únicos que entienden diseño con claridad son las mentes ungidas de Dios, los que tienen luz para entenderlo. Entonces, aquí va a estar la cosa, en los consejeros. Diga conmigo, Señor, levanta a los profetas que han de dar luz a los diseños y a los planes de los gobernantes. Porque no todos ustedes, aunque les guste la política, estarán diseñados para ser políticos. Quizá algunos de ustedes están diseñados para ser consejeros de políticos. Y tendrán que saber de política, quieran o no, pero desde la perspectiva del reino. Por eso a Jeremías ya lo andaban matando, porque les caía bien gordo que les hablara como no querían escuchar. Pero cuando un hombre, una mujer de Dios entiende diseños, tendrá que hablar a los ciegos que están entendiendo algo diferente. Y les va a costar mucho trabajo entenderlo. Pero cuando Dios va a hacer cambio de rumbos en el mundo, levanta mentes diseñadoras para diseñar el cambio que se va a hacer. Por eso en la política no le crea eso de
vamos a hacer un cambio, el cambio. La verdad es que lo único que hacen es hacer lo mismo que todos los demás ya hicieron, porque no tienen idea de lo que es un cambio. Siguiente. Hablemos de la triada capitolina. ¿Quiénes componían la triada capitolina, Luis? Dime, ¿tú qué cumples años? ¿Con tus 20, cuántos? Ay, sí, 15. La triada capitolina, ¿quién eran? Júpiter, Juno y Minerva. El rey principal, la figura femenina y Minerva el consejero. Siempre hay la importancia de los consejeros detrás, que son los que van a entender diseños. Porque puede ser que Dios le revele algo al gobernador o al alcalde, pero no lo entiende bien. No sabe cómo hacerlo. Hasta que se le acerca un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque los hombres de Dios, hasta ahorita los pastores, solo nos hemos acercado a los gobernantes. Bueno, a mí no, yo la verdad no me he acercado, pero y hasta celebramos. Ay, el alcalde nos permitió que fuéramos a su despacho a orar por él todos los lunes. Está bien, qué bueno, qué bendición. Pero yo necesito que le metan un profeta y que le enseñe dirección. Eso va a ser la diferencia. Porque él, con cierta cortesía política, te acepta, sí, cómo no, pues está bien, no me hace daño y lo que sea, y se acabó. Pero ¿será que está entendiendo diseño? De acuerdo al diseño, tenemos el diseño de Dios también en tres partes. Dios transgeneracional por diseño. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios también en tres partes en cuanto a las manifestaciones más generales de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En cuanto a las partes más generales de nuestro diseño como seres humanos, aunque somos un solo ser, espíritu, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en cuanto a las funciones dentro de una nación, dentro del reino, las tres funciones principales, los tres ungimientos principales en el reino de Israel, era el ¿qué? El rey, el sacerdote y el profeta. Y en cuanto a diseño familia, padre, madre e hijo. Pero hay un rompimiento disruptivo en este diseño de tres con la Nueva Jerusalén cuando se revela en Apocalipsis. Porque la Nueva Jerusalén es cúbica y completamente cuadrada. Entonces, en el antidiseño, que es donde entra aquí la geometría mágica, los sabios del mundo, por eso dice Pablo que el Señor enloqueció la sabiduría del mundo. ¿Dónde está el sabio y entendido? Dice Pablo. Porque alcanzan a ver trazos de diseños, alcanzan a ver principios y tratan de explicarlos y tratan de dibujarlos y de plantearlos. Y al no tener la visión clara y llena de luz del reino, entonces comienzan a hacer diseños contrarios. Entienden que hay un diseño de 3, entienden que hay un diseño de 4, entienden que hay un diseño de formas, entienden que los astros, y bien dice el salmista, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, es real y es evidente que sí, Dios hizo trazos de diseños a través de los astros, hablando de las naciones, hablando de nosotros, hablando de todo esto, pero al no entenderlo, hacen distorsión de esto. Entonces vienen los antidiseños. Está la triada capitolina, por eso por eso puse aquí las formas triangulares alrededor, porque según la geometría mágica, el triángulo es la base de la vida, es la base de mayor fortaleza piramidal en las construcciones. Esta geometría mágica o geometría sagrada, promovida o iniciada por Pitágoras y muy bien manejada después por los masones, la escuela masona, que en nuestro caso no más que significa albañiles o constructores, son diseñadores de ciudades. Diseñan ciudades, diseñan naciones. Por ejemplo, la ciudad de Delicias, donde yo nací, es una ciudad, es de las pocas ciudades a nivel mundial que tiene un diseño de origen, que literalmente fue diseñada. Si usted la ve desde la parte superior,
Hay una parte, un círculo central donde está el mercado y luego se va abriendo en triángulos y círculos concéntricos, todo un diseño de trazos, diseñada por un norteamericano masón. Hasta hay una estatua no me acuerdo ahorita del nombre de él, que está ahí en la ciudad de Delicias. Esos trazos, de acuerdo a cada punto donde haya coincidencias, se determina dónde se van a poner cementerios, dónde se van a poner iglesias, dónde se van a poner escuelas, dónde se van a poner centros de gobierno, porque son centros de educación, son centros de invocación, son centros de poder, son centros económicos, para hacer todo el movimiento de la comunicación espiritual, que le llaman líneas ley o nodos, donde hay puntos de concentración, todo esto que se maneja. Entonces, los romanos ya lo conocían. Por eso en ese monte capitolino establecen la triada capitolina. No, hombre, no se vaya, José. Agárrenlo. Y entonces el diablo, emulando ese diseño que Dios había explicado desde un principio, también establece su triada satánica, que es la bestia, el anticristo y el falso profeta, que están narrados en Apocalipsis. Que es lo mismo, de alguna manera, que tiene que ver tratando de emular al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Juan 2:16 dice, aquí está una tríada también de perversión en la vida de los seres humanos cuando perdemos el diseño. Hay tres cosas. ¿Qué? El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas que destruyen. Por eso, toda ciudad en su plaza central tiene al poder económico, tiene al poder religioso y tiene al poder gubernamental. Échale ojo, casi todas las plazas centrales de las ciudades, de los pueblos, tienen un banco o cualquier cosa que tenga que ver con economía, tienen una iglesia y tienen el palacio de gobierno, ya sea municipal, federal o estatal. Y usted va a encontrar esos diseños por la tríada que se maneja aquí. No es una cosa accidental, son cosas de diseños, son quienes entienden diseños de trazos. Entonces es una guerra de diseñadores, donde se comienza a debatir entre los consejeros de Absalón y los consejeros de David para saber cuál consejo prevalece. Por eso necesitamos que en el pueblo de Dios se levanten los diseñadores del reino para que pongan diseños y pongan trazos, para que le expliquen a los gobiernos y a las personas cómo es la construcción de los diseños, para que no estén ahí metidos. Porque mire, le voy a explicar. ¿Qué ha pasado aquí en México? Benito Juárez, su mesa de consejeros era toda la logia masona yorquina. Ellos le dijeron cómo trazar el país, la logia masona. De Porfirio Díaz en delante, ¿quién? Sí, está Porfirio, estoy bien. De Porfirio Díaz en delante, sus consejeros siguen siendo masones. Pero entonces viene Vicente Fox, primero es Fox, ¿no? Primero es Fox, y entrega al país a la guadalupana, porque antes de ir a tomar posesión de gobierno, primero va y se mete al santuario de Guadalupe para entregar las llaves de la nación. Y entonces él me está diciendo quiénes son su bola de consejeros que tiene detrás. Todo el mundo del clero que estaba detrás de él. Y entonces viene otra vez, viene Peña Nieto y luego no viene Calderón, y Calderón no hace un acto como tal, pero todos entendemos y sabemos por historia que a Calderón lo llevó al gobierno el grupo llamado el Yunque, que es un grupo de la extrema católica. El PAN es católico, pero el Yunque es un grupo, es que la Iglesia Católica está separada por muchos grupos internos. Tiene tantas facciones, tiene más facciones quizá que las iglesias cristianas que hay, pero no se dejan ver. Parecen uno, pero en realidad están bien peleados por dentro porque se trata de poder y de dinero.
El Yunque es un grupo de poder extremo al interior de la Iglesia Católica. Y sus consejeros era el Yunque. Viene Andrés Manuel López Obrador, viene Claudia Sheinbaum, y ellos antes de tomar el poder van y se presentan ante los hechiceros, agoreros, brujos de la nación, les dan el bastón de mando, el bastón de mando, les pasan todos los saumerios y ellos me están diciendo con toda claridad quiénes son su mundo de consejeros. Todos los hechiceros del país están detrás del poder. Pero no he visto un gobernante que se levante, que tenga detrás a un séquito de profetas consejeros. Solo van a las reuniones de pastores cuando andan de política, no, que sí, que yo, que la familia, que quién sabe qué, pero no, a la hora de la hora, no están con eso. Siguiente. Bueno, aquí pirámides son diseños, obeliscos son diseños, la gematría o diseños de geometría mágica de las ciudades. La gente que trabaja la cartografía para la guerra espiritual debe saber los principios básicos de cómo se maneja la gematría para saber cómo es que se diseñaron las ciudades y no al capricho, sino de que se muestre el diseño y se pueda ver cómo se van poniendo las concentraciones de poder. También significa portal, exactamente. Puertas, portales, puertas, Babilonia, que significa la puerta de Dios y todo ese tipo de cosas. O sea, hay todo un entramado aquí que nos va revelando este asunto, ¿sí? Del dios de ellos, Marduk, sí, de su dios principal. Vayamos con Babilonia la ramera. Se me hace que ya, no, todavía no acabo, no es cierto. Ezequiel 28, 5, Ezequiel 28, 16 y Ezequiel 28, 18. Depende de quien estés escuchando en tu consejo, son las contrataciones que se hacen. Detrás del gobierno que tenemos actualmente a nivel federal están los hechiceros. Y siempre los hechiceros están ligados al narcotráfico, por naturaleza. Hay un vínculo entre el consumo de narcóticos y la hechicería, porque nuestros ancestros enseñaron que para poder tener visión hay que consumir peyote u otro tipo de drogas para las alucinaciones. Entonces, ¿en manos de quién estamos o hemos estado por todos estos años? Desde Bomberito Juárez, que las iglesias cristianas casi lo idolatran, las iglesias cristianas tradicionales casi lo idolatran, cuando fue el que vendió a México a la masonería. ¿Sí? El 28.5 de Ezequiel dice, con la grandeza de, fíjese, primero, Lucifer se dio cuenta que era muy sabio para hacer contrataciones, para hacer alianzas. Tenía sabiduría para hacer convenios. Pero en el 16 cambia esto y entonces ya no es sabiduría, ahora es muchas contrataciones. Y por esas tantas contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque entre más alianzas se van haciendo, más contaminación se va exponiendo. O sea, no se puede evitar. ¿Cómo llegan los gobernantes al poder? Hicieron N cantidad de contrataciones, vendieron el país a quien se pudo, repartieron el pastel a más no poder. Entonces, todos los que están en posiciones de poder en realidad están ahí porque ya hubo una alianza previa. Bueno, no todos, hay los de niveles más bajos, un que otro que medio logra escalar. Por eso el Poder Judicial peleaba mucho que no se destruyera la forma que se manejaba antes el Poder Judicial, porque el Poder Judicial era por carrera. O sea, comenzabas desde abajo, ibas creciendo, estudiando, experiencia, ibas tomando posiciones por carrera, por experiencia, por profesionalismo. Hoy no, hoy es por alianza.
dioses, contrataciones, alianzas, convenios, consejeros, everybody, everything, o como se diga, wherever, ayúdeme gringa. Ay, sí. Y en el 18 ya lo remata: la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, el diseño se pervierte totalmente, porque hay que saber a quién se está escuchando. Babilonia, la ramera, contrataciones. Siguiente página. Eso nos lleva a tratar de entender que tenemos que tener cuidado con a qué líder estamos escuchando, a qué líder estamos siguiendo. Hoy estoy asustado con los que les llaman influencers, que un influencer no es otra cosa nomás que un líder. Hay cabezas tan vacías en esas personas, espíritus tan vacíos, y todos los adolescentes están siguiéndolos a ellos. Y me asusta porque los adolescentes hoy en su papá no tienen un líder, no es su héroe su papá, sino, díganme nombres de influencers vacíos de la cabeza. Ayúdenme. Hay todos, yo no sé, hermano. Es que los adolescentes y los jóvenes están en las redes sociales. Nosotros estamos todavía en la tele. Pero dependiendo del líder que estemos escuchando, va a ser determinante. Segunda de Timoteo 3:4 dice: pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para la enseñanza sólida, porque a la gente le cansa tener enseñanza sólida. Por eso yo no soy predicador para este tiempo. Bueno, lo bueno es que no soy predicador, gracias a Dios. Pero yo no funciono para como se manejan ahora las iglesias, porque hoy las iglesias tienes que ir a la congregación, cantas media hora y 20 minutos te dan una palabra de ánimo. Amén, todo va a estar bien, gloria a Dios, aleluya, para arriba, para arriba, para arribotota, y sales bien contento ya. Pero la enseñanza sólida demanda otro nivel de profundidad. Y al no tener paciencia para la enseñanza profunda o la enseñanza sólida, ¿qué es lo que hacen? Se abastecen sus pasiones y se reunirán para sí mismos. O sea, se juntan alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Y se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Por eso la mercadotecnia dice que la mejor manera de comunicar ahora las cosas es a través de imágenes nada más. O sea, ya no, el contenido nadie lo lee. La gente no te va, o sea, si tú le quieres decir a alguien, darle una información, si le mandas un PDF, ni lo abre. Ni lo abre porque primero lo tendrá que descargar y no quiere gastar memoria de su teléfono. Segundo, no va a querer leerlo. Pero mándale un videíto. Mándale un meme. Y de eso está llenísimo todas las redes sociales. Porque la mente está tan frágil, tan débil, tan vacía, tan pobre. Incluso la palabra meme viene de un término, si no me falla la memoria, francés, que significa la expresión mínima del conocimiento. Así, chiquito nada más. No digo que estén mal los memes, pero porque entonces encontramos a un ciego guiando a los ciegos. Siguiente. También tenemos que tener cuidado con el diseño que estamos siguiendo. Los planes de gobierno son diseños. Los planes educativos son diseños. Los planes económicos son diseños. Los planes de seguridad son diseños. Dice segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender, y cuando no las entienden, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los indoctos e inconstantes? Las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, hay diseños torcidos. Por eso le digo que necesitamos que en el pueblo de Dios se levanten los generadores de diseño, los entendidos del diseño del reino,
Porque mire, la iglesia cristiana inconscientemente todavía seguimos patrones ancestrales de la iglesia católica que tenemos dentro de nosotros. Hay iglesias cristianas que son más católicas que la catedral. Sí, son observantísimos del calendario católico. Ah, el día de San Valentín. Ah, el día de Papá Noel. Ay, el día de hasta los tamalitos de la Cande. O sea, el día de esto. Dígame, Miguel, a ver, espérenme, que me va a arreglar el celular. Por el mundo del internet se dice que el meme gobierna el mundo y si sabemos mover, hacer un meme, puedes controlar las masas. Me estaba escribiendo lo que te estaba diciendo, me repitió. Dile que no me arremede. Entonces, cuidado con los diseños que estamos siguiendo. No se enoje, Vanessa. Entonces, de repente, si Dios te llama a hacer un ministerio, escuchar referencias de cómo Dios ha usado a personas antes, pero quizá no sea el tiempo de comenzar de seguir ese diseño ya. Por eso el Padre Nuestro el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, porque para cada día hay un pan diferente. ¿Sí? Es muy desafiante porque es más fácil recibir las cosas hechas que hacerlas. Es más fácil que me lo den hecho que hacerlo. A mí pastores ya no me buscan casi, gracias a Dios. Porque algunos inicialmente, pues que de alguna manera me venían siguiendo, querían mi acompañamiento. Soy muy malo para acompañar gente. Soy muy mal cuidador. Es más, estábamos en reunión de consejo en estos días de la agencia misionera con la que soy consejero. Y uno de los directivos dice, es que no me sentí cuidado. Y yo diciendo, es que es neta, eres un directivo, eres un ministro. O sea, yo no vine para cuidarte, perdóname por no poder ser lo que tú quieres que yo sea. Pero es que si siempre te están cuidando, si siempre te están dando lo que necesitas, no vas a saber hacer las cosas. Es como la mamá que toda la vida le hizo la comida a los hijos. El día que se van de la casa no saben guisar un huevo. Por ejemplo. Jeroboam hizo un contradiseño de adoración. Cambió las fiestas, cambió las fechas, estableció sus propios sacerdotes a su manera, su propio sistema, su propio diseño. Roma hizo un diseño de iglesia también. Aliado, de hecho Roma tomó todo el diseño de Babilonia. Se dice históricamente que cuando en el sistema babilónico estaba a punto de terminar el último pontífice de Babilonia, se estaba buscando quién sustituyera y pegó el jalón la Iglesia Católica y sentaron al primer papa que ellos establecieron formalmente. O sea, hay un diseño aquí. Todo lo que ellos manejan es un diseño. Tiene simbolismo, tiene significados. El humanismo y su diseño de familia, entre comillas ahora, donde ahora familia es cualquier aberración que se les ocurra. Estábamos viendo que en Canadá acaban dos hombres que estaban en matrimonio homosexual. No, 3 hombres. 3 hombres que vivían como ya no pareja, no sé qué es eso. 3 hombres en matrimonio. 3 hombres en matrimonio acaban de adoptar una niña. ¿A qué violencia espiritual están exponiendo a esas pobres generaciones? A eso le llaman familia. 3 hombres viviendo como animales y adoptando una niña.
Los gobiernos y su mal llamado diseño de justicia. Ya vimos la semana pasada toda la violencia a la que los diseños de gobierno someten a las personas. La pregunta sería, ¿qué diseño sigues? ¿O qué diseño aceptas de ti? También. Porque esto tiene que ver con el diseño de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver enseguida. La distorsión del diseño del cuerpo. ¿Qué tenemos nosotros como iglesia o quejilá? Iglesia es un término griego que es eclesía, que es una asamblea que se reunía en las, incluso algunos dicen, es que iglesia significa los llamados fuera, y lo de ahí dilucidan muchas cosas, dicen es que Dios llamó a su iglesia para que esté con él. No, es un término griego que significa aquellos que son seleccionados en Grecia para sacarlos exclusivamente para hacer un trabajo político. O sea, la palabra iglesia tiene que ver con una asamblea política. Quejilá es el término hebreo que significa asamblea para una fiesta o una adoración. Cambia el término, ¿no? Colosenses 1:18, también Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea, ¿la qué? Asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito, nacido entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. O sea, lo que nosotros conocemos como iglesia es asamblea, es cuerpo, ¿es qué? Familia. O sea, cuando tenemos un diseño de una institución religiosa, vamos a vernos como una institución religiosa. Y me pelearé con los hermanos que no sean como yo, porque ellos no son de mi religión, porque ellos no piensan como yo, porque la sana doctrina, entre comillas, la tenemos aquí y allá no la tienen, porque aquí somos muy santos y allá son muy mundanos. Con el hermano yo soy bien mundanos. No sé qué. Somos mundos acá. Ya con eso perdieron. Sí, toman más café que no, y no nos ha invitado al café, ¿verdad? Y tamalitos. No, hombre, ¿qué puedes, hermano? Si la ves como institución, es una institución. Si la ves como grupo religioso, entonces será excluyente, expulsas. Pero es una familia, es el cuerpo. Y como no lo hemos podido entender, seguimos peleándonos como tontos entre iglesias y entre hermanos. Y el diablo feliz de la vida por el diseño tonto que manejamos nosotros como iglesia. ¿Sí? Siguiente. El diseño de familia. ¿Qué es la familia? ¿Una construcción social o un diseño del Padre? Los humanistas me tratan de vender la mentira de que la familia como la conocemos la estableció la Iglesia Católica. Están más equivocados, están más perdidos que nada. La familia está establecida de diseño por Dios, de origen. No es un diseño católico. Y tampoco puede ser, por lo tanto, una construcción social. Por eso el gobierno quiere meter mano y hacer con la familia lo que les dé su gana. Y enseñarles en las escuelas cómo es y cómo no debe ser. Génesis 2:24. Por esto el hombre, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Quién? El hombre. Digan amén los hombres. A ver, no sé. Otra oportunidad. A ver, Josué, danos testimonio que puedes gritar. 1, 2, 3. Otra vez, hombre. ¿Dónde están los hombres? A ver, 1, 2, 3. Más o menos. Ahí va. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa. Digan amén las mujeres. Diseño, hombre, mujer. Diseño, familia, correcto. La familia, por diseño en la Escritura, es un lugar de edificación, no de destrucción. Por diseño, la familia es un lugar de formación. Hay 3 niveles de formación, 2 son los principales nada más. El primer lugar de formación es la casa. Si no le gustan sus hijos,
Usted fue el maestro. Paz. Siguiente nivel de educación. La congregación, la quejilá, se constituye en una Bet Midrash, centro de instrucción. Y el tercer nivel de educación tiene que ser ya donde aprendes el diario de la vida, otras habilidades para el funcionamiento social. Pero tus bases como individuo y como hijo de Dios, como persona, casa, Bet Midrash y de ahí para afuera. Si no llevas esas bases afuera, eres lo que hoy tenemos en la sociedad, indeseable en todos los niveles. Entonces, eso es la familia. Un centro de formación, un lugar de cuidado, la plataforma de lanzamiento. Voy a cambiarle porque me están viendo enojados y ya se enojó Enrique. Con el celibato destruyen la familia, exactamente. ¿En qué cabeza cabe? La distorsión o el diseño de tu vida. Ahí traté de hacer esta figura, pero no me convenció del todo, despojándote de los viejos diseños para que se revele, y ahí dice en inglés, a ver, ¿qué dice en inglés? El verdadero tú, que se revele, que se muestre quién eres realmente. ¿Eres pecador o eres santo? Según Pablo, ¿qué somos? Y Pablo es un diseñador. Pablo bajó el diseño de iglesia. Algunos sueñan con la iglesia del libro de los Hechos. Señor, queremos ser como la iglesia. No, la iglesia del libro de los Hechos era bien pecadora. Tenía muchos milagros, pero era muy pecadora. El diseño de la iglesia está revelado por las epístolas de Pablo. Por diseño. ¿Maldición o bendición? No, ¿maldición o bendición? ¿Amargado o pleno? Diga, me sacó la amargura. Ya. ¿Deprimido o gozoso? Gozoso. ¿Viste el gozo tú por ahí? Allá, Sofi. ¿Pobre o próspero? ¿Atado o libre? ¿Enfermo o sano? Entonces diga el débil, fuerte soy. No dejemos que el diablo distorsione nuestro diseño. Entender diseño es entender quiénes somos y cómo nos construyó Dios. Porque entonces nos dan el antidiseño y ahí vamos perdiéndonos. Wake up. Despierta. Levántate, despierta. Jueces 5:12. Ahí va. Léalo bien fuerte. Jueces 5:12. 1, 2, 3. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. O sea, hay que despertar el diseño. Ese tremendo Barak, ese tremendo. Primero despertaron a Débora. Débora estaba dormida en su palmera. Bueno, profetizando en su palmera. Pero estaba tranquila, porque a veces sí estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero ya durmiéndonos ahí en la comodidad. Y la despiertan a Débora. Porque tenía que ir a despertar ¿a quién? A otro que estaba peor que ella. Porque va y le dice, oye, Barak, así dice el Señor, ve y aviéntate a aquellos. Y que, ay, no, yo no voy. ¿Cuántos que vaya Norberto, da? Chóquela de puro gusto. ¿Cuántos conocen hombres rajushis? Que mandan a la mujer por delante. O sea, ya si no tienes pantalones para hacer frente y tiene que ser la ñora la que haga el frente, no sé. Está torcido, ¿sí?
Y le dice, sí voy, pero si vas conmigo. Mejoró, pero seguía de rajuchis. Y por si fuera poco, la estocada final no la dio él. Quien mató al capitán Acísara, Jael, la cabra Montés. Ella se lo echó. Le dio su lechita tibia, le hizo piojito. Digo, qué nervio tenía esa mujer para agarrar a un fulano y enterrarle una estaca en la cabeza, ¿no? O sea, yo nada más de pensarlo, yo... Diga conmigo, que despierte mi diseño, que se muestre quién soy. Primero de Reyes 19, 5 y luego nos vamos a 7. Y echándose debajo del enebro, Elías. ¿Qué pasó con Elías? Ay, esos hombres que se andan quedando dormidos en todos lados. Y lo tocó un ángel y le dijo, ¿qué le dijo? Para comer sí nos despiertan. Y se levantó, comió y se echó a dormir otra vez, dice el verso siguiente. Vámonos. Yo no soy tanto así, la verdad es que tengo entendido que los hombres sí tienen esa fama. Yo no soy tanto así, ¿verdad? Así. ¿Cómo y ya? No se vaya porque el que sigue es para usted. Verso 7. Se volvió a dormir en el verso 6 y el 7. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó y le dijo, ya, levántate, come, porque largo camino te resta. Así que voltea a ver el de seguida y dígale, si pensabas que acabaste, estás equivocado. Ay, que estoy muy enfermo, estás equivocado. Ay, que estoy muy viejito, estás equivocado. Ay, que yo ya saqué hijos adelante, ya hice estás equivocado. Largo camino te resta, que me duele quién sabe qué, y que me sube la bilirrubina y que una bolita que me sube y me baja y que estás equivocado. Tienes que volver al diseño, porque largo camino te resta. Aunque te sientas mal y estés deprimido, Elías, levántate, come y arre. Arre. Porque algunos pensaron que ya acabaron. ¿Quién les dijo que ya acabaron? Y con esto termino. No en blanco. Espérenme. Que despierten los arquitectos del reino. Creo que aquí hay mentes, espíritus que Dios les ha dado la capacidad de diseñar y podrán sorprender al mundo, algunos de ellos. Fíjese, ¿y sabe que tengo yo una cosa en la cabeza hace muchos años? Desde que un jovencito hace como 20 años atrás me dijo, quiero estudiar economía, no sé de dónde lo sacó. Le dije, Dios quiera que tú seas el siguiente gran economista del mundo y que le muestre al mundo un diseño de cómo realmente la gente salga de pobre y no sea dándole el pan en la boca. No estudió el muchacho, pero proféticamente le solté la semilla para alguien que la tuviera. Diseños, arquitectos del reino, que despierten las cabezas de naciones, los líderes, los presidentes, los gobernantes, los hombres y mujeres que han de hacer cabeza de acuerdo al diseño de Dios, que despierten los restauradores de ruinas, lo que el diablo trató de destruir, de desbaratar, de pervertir diseño, que lleguen y restauren el diseño. Que despierten los consejeros proféticos, los Danieles, los Josés, los Jeremías, los profetas consejeros. Jeremías, más que profeta religioso, era un consejero político. Aunque le vean cara de espiritual, era un consejero político de alto calado. Daniel, no se diga, consejero de 3 emperadores de altos niveles en la política. Él no era cualquier cosa. Que se despierten esos.
Y por último, que se levanten los restauradores de los muros, los que restauran vidas para volverlas a su diseño, porque restaurar a alguien no solo es sacarlo de las drogas y del alcohol, es llevarlo al diseño, llevarlo a su función. En los restauradores de familias, de la Quejilá y de la Bet Midrash, de los centros de instrucción, de formación, para que nuestro espíritu deje de estarse formando con el espíritu griego, con la escuela griega, y comience a tomar la instrucción del reino de acuerdo al diseño de Dios en la escuela hebrea, porque la escuela griega es acumulativa, la escuela hebrea es generativa. Muy diferente. ¿Qué le parece si oramos? Porque yo ya no sé cómo acabar. Lo bueno es que sí tenemos levitas. Se me fueron unos ahorita, qué bárbaros, ¿no? Sí andan allá. Iban a apoyar en el Samaritano, por allá andan los hermanos. Esa pila va. Por diseño dice que tiene que ir. Padre, gracias, porque tú eres un Dios de trazos y de diseños. Tú trazaste diseños desde la eternidad. Pero dice tu palabra que tú escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, de los que creen que saben. Porque aunque a veces a gobernantes impíos les has mostrado diseño, no lo pueden entender hasta que un hombre o mujer de Dios se los explica. Porque Faraón pudo ver imágenes, figuras, pero no entendió el diseño hasta que José se lo explicó. Porque Nabucodonosor pudo ver estatuas, pudieron ver esos reyes bestias, pudieron ver letras incluso que les escribían ya de forma más clara y nunca pudieron entender hasta que un hombre de Dios les explicó. Pero Moisés la recibió en el monte directo y tomó diseño y lo entendió, lo escribió y lo ejecutó y lo estableció. David recibió diseño en la adoración, hizo los trazos y se los heredó a su hijo para que construyera. Padre, el mundo ha ido trabajando contra diseño. El mundo se ha ido pervirtiendo contra el diseño. Le han creído a Babilonia. Le han creído a los hechiceros. Le han creído a los humanistas. Han pervertido diseño. Por eso hoy, Padre, declaramos que tu espíritu sopla y comienza a despertar a los Elías que se quedaron dormidos en la cueva, a las Déboras que están haciendo su trabajo pero son despertadas a revelar diseño, estrategia, a los Barak
que no se atreven, a los Gedeones que tuvo que insistirle el Padre constantemente para convencerlo de un diseño. Porque mientras tus hijos sigamos dormidos, quienes aconsejarán a los cabezas de las naciones, a los cabezas de ciudades, de estados, a los diputados, a los senadores, a todas esas personas que están legislando, que están gobernando, quienes estarán aconsejándolos detrás serán hechiceros, serán humanistas, serán personas cuyo espíritu está rebelado contra ti y creen que entienden y creen que saben, pero ven al revés, ven distorsionado, no entienden diseño. Padre, despierta esos profetas que has de levantar para aconsejar líderes sociales, líderes políticos, líderes comerciales, líderes millonarios en el mundo. Levanta diseñadores. Padre, también oro por el diseño de cada uno de nosotros. Que cada uno veamos y recuperemos diseño. Y funcionemos de acuerdo al diseño. Funcionemos de acuerdo a diseño. Adora a tu Dios y pídele, Padre, que en esa adoración comiencen a revelarse los diseños. Y que a algunos les pueda pasar como a Daniel, que dice, estando a la orilla del río, estaba en ayuno y estaba clamando y estaba orando, preguntando, inquiriendo. Y entonces le fue mostrado diseño. Pero un diseño que habría de durar siglos. 70 semanas estaban establecidas para Israel. Y Daniel las recibió y las escribió. Limpia ojos, ilumina sentidos, destapa oídos. Y permítenos ver. Quizás seas llamado como consejero profético para otros, o quizás seas llamado como cabeza con diseños revelados para establecer en la tierra. En cualquiera de las dos líneas. Adora a Dios, adora al Padre un poco y que sus diseños comiencen a abrirse delante de nosotros.
Quizá nos pase al principio como al ciego al cual Jesucristo sanó, y la primera vez que se lavó solo veía borrosamente. Como dice Pablo, ahora vemos como por espejo, borroso. Pero la segunda vez que se fue a lavar, veía claramente. Porque mientras vemos borroso, no entendemos diseño y cometemos muchos errores en la ejecución del diseño. Y peor si nuestro espíritu está enfermo. Cometeremos errores graves. Padre, líbranos de equivocar el diseño y de comunicar lo equivocado. Abre los ojos como a Balaam, que aún en su terquedad, en su obstinación, él mismo decía, caído pero de ojos abiertos. Le mostraste un diseño de una nación. Porque esto es una guerra de diseños, es una batalla de consejeros, batalla de diseños, porque luchan por establecerse cada uno de ellos. Hay una batalla por establecerse. Por eso a Daniel no le llegaba, batalló para llegarle la revelación del diseño, porque hay una batalla en los cielos, donde el enemigo quería establecer su diseño en las naciones, en Israel. Que podamos ver nuestro diseño por lo menos y de ahí comenzar. Y por ahí comenzar. Estableciendo diseños. Diseños del reino y no diseños de hombres, diseños humanistas, diseños babilónicos. Que seamos restauradores de ruinas. Y toda ruina que Satanás dejó con sus antidiseños, contradiseños pervertidos, malvados, maliciosos, se ha quitado, se ha barrido y se establezca el diseño bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo mismo, el cual nadie más puede cambiar, ni quitar, ni cambiar, ni remover de ese lugar. Adora a Dios y que los diseños fluyan. Adora al Padre. Adora al Maestro por excelencia.
espíritu de